Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y el día de hoy les traigo finalmente, después de tanto tiempo, por qué leer a los clásicos. Pido disculpas por la demora que tuve en subir nuevos videos, sinceramente me pasó de todo, como por ejemplo que ya no tengo ese lunar horrible que tenía en la pera. Otra de las cuestiones importantes es que ahora tengo una campera de eterna lectura, este es el nuevo look, este es el look de invierno. Después, otras cuestiones importantes es que decidí ya no plancharme nunca más el pelo, así que les presento a mi pelo, que poco a poco va tomando su forma natural. Tengo rulitos, así que nada, estas son algunas de las novedades. Volviendo al tema que nos compete, que son los clásicos, quisiera plantear este video no como una especie de monólogo en el que yo hablo y les cuento un montón de información en torno a los clásicos, sino más bien como un debate, porque realmente es bastante complicado este tema de los clásicos, qué es un clásico, por qué es un clásico, si es importante leer o no leer los clásicos. Así que como podemos tener múltiples puntos de vista en torno a este único tema, lo que les sugiero es que escuchen lo que yo tengo para decir, pero no lo tomen como una verdad absoluta ni nada por el estilo, simplemente decidí traer a colación algunos puntos de vista en torno a los clásicos. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué son, o al menos intentar definir qué son los clásicos. La palabra clásico tiene de por sí etimológicamente un significado bastante cargado de sentido que nos ayuda a entender qué son. Porque la palabra clásico viene del latín classicus, que significa con clase o de primera clase. En la literatura, por supuesto, hubo un montón de autores que intentaron definir qué son los clásicos, y yo les voy a leer algunas de esas definiciones. El escritor estadounidense Samuel Clemens, quien es en realidad más conocido como Mark Twain, dijo: "Un clásico es un libro que la gente elogia, pero que no lee". Carlos García Gual, que es escritor, filólogo, editor y crítico español, afirma: "Los clásicos son aquellos libros leídos con una especial veneración a lo largo de los siglos". Por supuesto que hacer un video para hablar de clásicos va a implicar que obviamente mencione a Italo Calvino, debido a que este autor escribió un texto que se llama ¿Por qué leer a los clásicos?, en donde ofrece 14 definiciones sobre qué son los clásicos y desarrolla cada una de ellas. Las definiciones completas yo se las voy a dejar en la descripción o en su defecto, si no me alcanza el espacio, en algún comentario, pero quiero rescatar algunas de las que a mí me parecen más importantes. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Con todo esto que traje a colación, un poco ya se pueden hacer una idea de qué es un clásico. Son básicamente esas obras que dejaron una huella a lo largo del tiempo y que por alguna razón se siguen leyendo, analizando, interpretando, se siguen adaptando y si bien forman parte del pasado, siguen estando en nuestro presente. Jorge Luis Borges es un escritor argentino a quien yo admiro un montón y seguro muchos de ustedes ya lo conocen. También reflexionó acerca de los clásicos en un texto que se llama Sobre los clásicos y lo que plantea es que no hay nada en la obra en sí misma que determine que sea un clásico, sino que lo que determina el clásico es que la gente elige leerlo de determinada manera y ensalzarlo, por así decir, pero que a lo largo del tiempo
pueden cambiar. Las obras no tienen garantía de ser clásicas por siempre, sino que va a depender justamente de la apreciación y de la valoración que la cultura o las culturas tengan sobre esa obra. Quiero leerles algunos fragmentos del texto sobre los clásicos de Borges en donde aparece esto que estoy mencionando. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Previsiblemente, esas decisiones varían. De ahí el peligro de afirmar que existen obras clásicas y que lo serán para siempre. Clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Para redondear esta primera parte de este video, básicamente tenemos que entender un clásico como una obra que puede ser de la literatura o no, porque el cine, por ejemplo, también tiene sus clásicos, que en cierta forma tiene una posición privilegiada. No necesariamente por el mérito que tenga en sí misma, puede ser que sí, pero no necesariamente, sino que el clásico está determinado más bien por la cultura, por la sociedad que elige que esa obra sea un clásico. Obviamente no tenemos que olvidar lo que menciona Borges, y es que básicamente una obra que fue un clásico puede luego no serlo. Lo cierto es que existen muchos tipos de clásicos. Puede haber clásicos de un género, por ejemplo, dentro del género de la ciencia ficción ya es un clásico Crónicas Marcianas. O dentro del género de la no ficción ya es un clásico A Sangre Fría. Pero también hay otros tipos de clásicos. Clásicos que son universales, como por ejemplo Hamlet o como por ejemplo La Divina Comedia o Don Quijote, y clásicos que son más bien nacionales o regionales. Por ejemplo, dentro de mi país es un clásico Martín Fierro, es un clásico Ficciones, es un clásico Rayuela, es un clásico Operación Masacre. Sin embargo, quizás en otros países del mundo o incluso de Latinoamérica, estos 4 libros que yo mencioné que dentro de mi país son clásicos, no lo son y tienen a su vez sus propios clásicos nacionales. Por otro lado, también vamos a tener clásicos antiguos y clásicos contemporáneos. Dentro de los antiguos, por ejemplo, me parece que sí o sí tendríamos que mencionar Edipo Rey, Antígona, Ilíada, Odisea. Y dentro de los contemporáneos podríamos estar hablando, por ejemplo, de La Casa de Bernarda Alba o El Guardián entre el Centeno. Ahora sí quiero que abordemos qué hace clásico a un clásico o cómo nos podemos dar cuenta cuando estamos frente a un clásico. Por un lado, porque sigue vigente, ya sea mediante lecturas, mediante publicaciones, mediante adaptaciones, ya sea a obra de teatro, a cine, a libros ilustrados, a cómics, lo que sea. Es un libro que sigue circulando y del cual seguimos escuchando. En cierta forma son obras que lograron trascender y siguen perviviendo en nuestro presente, porque constituyeron un hito dentro del género o por algún recurso que hayan utilizado, o porque fueron sumamente interesantes en su momento, o por la calidad estética que incluyen. Además, algo que nos puede dar la pauta de que estamos tratando con un clásico es que forma también parte del canon educativo. Y ahora sí quiero que abordemos la pregunta que dio origen a todo este video, y es ¿por qué leer a los clásicos? Yo suelo escuchar y leer constantemente 2 objeciones a por qué no habría que leer a los clásicos. Que son básicamente la primera, que no son actuales, y la segunda, que son difíciles.
Con respecto a la primera, acerca de que los clásicos no son actuales, eso es un poco relativo, porque como les mencionaba hace un ratito, podemos clasificar clásicos antiguos y clásicos contemporáneos. Es decir, que no todos los clásicos son antiguos. Y supongamos que desean o consideran importante leer un clásico antiguo, no debería ser un impedimento que no sea actual. Porque si bien es cierto que las coordenadas espaciotemporales o incluso culturales de esa sociedad que se representan pueden no ser como las nuestras, sí es cierto que los temas que aborda la literatura siguen siendo en muchos casos universales. Por ejemplo, los clásicos antiguos hablan muchos de ellos sobre la traición, sobre el amor, sobre el honor, sobre la venganza, sobre la muerte. Esos temas que aparecen en los textos antiguos también aparecen en muchos de los textos contemporáneos. Entonces, me parece que si bien puede que el espacio, el tiempo, los personajes no sean cercanos a nosotros, sí son los temas que abordan y sobre los que reflexionan. Entonces, eso actualizaría un poco el contenido. Con respecto a la segunda objeción que escucho es que son difíciles. Hay clásicos que sí son difíciles y clásicos que no son difíciles. Por ejemplo, me parece que la Divina Comedia sería un clásico difícil, mientras que Odisea es un clásico no tan difícil o Edipo Rey es un clásico no tan difícil. Por supuesto, esto es relativo, es muy subjetivo, pero así como hay clásicos difíciles, hay otros que no lo son tanto. Y suponiendo que encontremos cierta dificultad en la lectura de los clásicos, hoy en día tenemos a disposición un montón de opciones para poder llegar a ese clásico. Hoy en día hay versiones ilustradas de los clásicos, incluso como Odisea. También hay un montón de ediciones críticas sobre los clásicos, en los que van a poder encontrar una introducción larguísima que sirve como primera puerta de entrada a esa obra, o a medida que están leyendo van a poder encontrar debajo notas al pie o hacia el final un glosario. Entonces, me parece que tampoco hay que cerrarle la puerta, sino encontrar la forma en la que queremos acercarnos al clásico. Pueden incluso leer adaptaciones. No es necesario que se lean la versión de Odisea por editorial Gredos. Si quieren, pueden leerse una edición escolar como para conocer de qué trata. Y ahora sí, ya para ir cerrando este video, quisiera contar por qué motivo yo leo a los clásicos y por qué enseño a los clásicos. El motivo por el que yo leo a los clásicos, y en muy gran medida, porque si ustedes me siguen en las redes sociales o incluso en Goodreads, van a ver que gran parte de las lecturas que yo realizo al mes son en general o relecturas o clásicos, es porque conocer el pasado y conocer la tradición literaria a mí me permite ver y analizar con nuevos ojos la literatura actual. Me gusta mucho conocer a los clásicos y analizarlos porque sé que muy probablemente los escritores que yo leo tienen conocimientos de ellos, los incluyen de una u otra forma y se establece un diálogo. Además, en lo personal, a mí me encanta escribir y me gusta muchísimo que cada cosa que yo escriba tenga un porqué. Y muchas veces pienso en cuál es la tradición de aquel elemento, de aquel tema, de aquel nombre que quizás yo incluí en alguna de mis obras. Entonces, para mí, conocer a los clásicos es fundamental. No solamente para poder hacer mejores análisis de las obras que leo y que son actuales, como por ejemplo hace poco hice una reseña de El psicoanalista en donde les contaba la cantidad de referencias a otros libros que había en esa novela, sino también por lo que les mencionaba hace un rato. Por otro lado, enseño clásicos no solo porque el diseño curricular así lo propone, sino porque estoy a favor de que se enseñen clásicos en la escuela. Muchos de mis amigos, conocidos o familiares me preguntan por qué se lee lo que se lee en la escuela. Habiendo tantos textos actuales y lindos, ¿por qué se sigue leyendo Don Quijote o por qué se sigue leyendo Martín Fierro?
Yo entiendo el argumento que me dan estas personas porque me dicen que de esa forma los chicos, más que acercarse a la literatura, se alejan porque no les genera interés o porque les resulta muy difícil, pero yo los enseño igual. En primer lugar, enseño clásicos porque quizás sea el único acercamiento que esa persona tenga a esa obra. Si esa persona el día de mañana va a estudiar letras, va a necesitar de esa base. Y si no va a estudiar letras, esos libros forman parte de la cultura general de una persona y es importante que las conozcan. Además, los clásicos tienen una calidad estética muy grande. Por algo han logrado pervivir a través del tiempo. Por supuesto que podría enseñarles textos más actuales a los chicos y de hecho lo hago cuando tengo la posibilidad de hacerlo, pero de todas maneras eso no implica que yo vaya a quitar a los clásicos de los programas que armo, porque me parece fundamental que los conozcan por cultura general, porque justamente son clásicos que quizás aparecen hasta de forma camuflada en los libros de literatura juvenil que ellos pueden estar leyendo. Entonces, no me parece cualquier cosa simplemente quitarlos y poner textos que los puedan atrapar. Me parece fundamental que no se presente la obra en el aire, sino que puedan entender quién es el autor, cuál fue el contexto de producción, que en el caso de que sean libros largos se les facilite a los chicos alguna adaptación o una selección de los momentos más importantes dentro de la historia. Por otro lado, también otorgarles versiones ilustradas o que cuenten con glosarios, con notas al pie. De esa forma se puede facilitar un montón la comprensión por parte de los chicos y que no se bloqueen al momento de leer. Bueno, eternos lectores, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video, espero que no quede tan largo, intenté hacer un resumen de lo que a mi punto de vista era más importante en torno a este tema, pero obviamente hay mucha tela para cortar. Espero saber qué es lo que ustedes piensan al respecto en comentarios, sé que esto puede generar debate y me alegra que así sea, creo que es un tema que permite el diálogo, las múltiples interpretaciones, las múltiples propuestas. Así que bueno, esto es un poco de lo que yo pienso, pero me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes, porque de verdad no quiero que esto sea un monólogo, me gustaría que sea un diálogo a pesar de que yo lo estoy grabando en este momento y quizás ustedes lo vean dentro de unos días. Puede ser una comunicación diferida, pero puede ser también una comunicación. Así que bueno, les mando un beso enorme, espero que hayan disfrutado este video y nos vemos la próxima. ¡Chao!